rector de esta universidad por convocar este evento que creo que es de la más enorme importancia en las situaciones que está viviendo actualmente el país. Yo, dado que estamos todos limitados de tiempo, voy a tratar de hacer un recorrido muy rápido, espero que la presentación me ayude a eso, a hacerlo rápido, sobre lo que hemos vivido en estos últimos 3 meses con la Asamblea Nacional Constituyente, que la llamo ahí una Asamblea Nacional excluyente, sectaria e ilegítima. Y voy a tratar de argumentar por qué digo esto. Bueno, para hacer un rápido recorrido. El 1 de mayo, tomando a la mayoría de la población absolutamente de sorpresa, en el acto de celebración del Día Internacional del Trabajo, el presidente Maduro anuncia que va a hacer la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente sin decir demasiado cuál es el propósito de esa asamblea. Basado en una interpretación forzada de los artículos 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente se abrogó la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente, siendo que en esos 2 artículos había otra interpretación que decía el presidente puede tomar la iniciativa, más no convocar, y quien le toca convocar es al soberano, al pueblo de Venezuela. Pero bueno, el presidente se abrogó ese derecho y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que la interpretación que le daba el presidente era la correcta. Lo mismo ocurrió con las bases comiciales, unas bases comiciales que, como todos sabemos, son unas bases comiciales que no tienen ningún fundamento en la historia electoral venezolana, porque allí se incorporaron novedades que tienen una cantidad de consecuencias que, más adelante las comentaré rápidamente. Y el Consejo Nacional Electoral, en una actitud que claramente contrasta con lo que fue la actitud del Consejo Nacional Electoral en el año 2016, tanto con la iniciativa de convocatoria del referéndum revocatorio presidencial, como con las elecciones regionales que constitucionalmente estaban pautadas para que fueran en diciembre del año pasado. En esta oportunidad, repito, con absoluta celeridad, el Consejo Nacional Electoral en escasos 3 meses organiza la realización de estas elecciones, que se realizaron el 30 de julio pasado. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, claramente el Consejo Nacional Electoral, como ya dije, le correspondía haber organizado elecciones regionales para diciembre del año 2016. En octubre de ese año, la rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral le anunció al país que las elecciones no serían en diciembre, sino que serían a fines del primer semestre. Ya claramente ese primer semestre pasó y el Consejo Nacional Electoral no adelantó nada para la realización de esas elecciones, pero estas elecciones claramente se antepusieron a las elecciones constitucionales regionales de gobernadores y integrantes de los consejos legislativos estadales. Y para que el Consejo Nacional Electoral lograra en apenas 3 meses la realización de estas elecciones el 30 de julio, tuvo que saltarse pasos, comprimir lapsos, atropellar lo que es un cronograma electoral normal, que los que están, seguramente de los que estamos presentes aquí, muchos sabemos de eso, que los cronogramas electorales en general duran 5 meses y medio, 6 meses, y en esta oportunidad, en la mitad del tiempo, el Consejo Nacional Electoral programa, organiza y realiza unas elecciones que además tenían la particularidad de que eran unas elecciones inéditas porque tenían unas características y unas condiciones que nunca se habían realizado en el país. Son muy amplia la lista de irregularidades que se cometieron a lo largo de este proceso,
pero voy a señalar solamente algunas de ellas que quizás son las más resaltantes, lo que a mí me parece más resaltante. Bueno, ya esto lo mencioné, y que es un asunto grueso, donde se interpretó que la condición de iniciativa que está en el artículo 348 de la Constitución equivale a convocatoria, que es lo que está en el artículo 347 de la Constitución, y con esa interpretación forzada, esto fue un proceso que no pasó por un referéndum del Poder Constituyente originario, por la consulta al pueblo, cosa que sí ocurrió en nuestra experiencia de Asamblea Nacional Constituyente anterior a esta, la que se hizo en 1999. Las bases comiciales, como ya mencioné, tampoco fueron sometidas a ningún tipo de debate ni consulta. En esto se incorporaron en esas bases comiciales, como ya lo mencioné, esta par de novedades. Por una parte, una elección que se llamó de diputados territoriales municipales, que hizo que todos los municipios del país eligieran un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, con excepción de los municipios capitales, donde se elegían 2, y eso independiente de la población que tuviese cada uno de esos municipios. Y eso hacía que, por supuesto, municipios muy poblados, hay municipios en Venezuela con más de 1 millón de habitantes, y esos municipios iban a tener un representante, o tienen un representante en la Asamblea Nacional Constituyente, mientras que hay otros municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y también eligen un presidente. Y lo otro, que es aún más grave en estas elecciones, es la sectoralización, porque aquí se inventaron 8 sectores que fueron de decisión también arbitraria. O sea, no fue sometido de ninguna manera a discusión cuáles eran los sectores que deberían estar representados allí, y esos 8 sectores tienen representación adicional en la Asamblea Nacional Constituyente, y esto generó una condición de discriminación con los electores, porque habían algunos electores que tenían 2 votos, mientras había otros electores que tenían 1 voto, cambiando claramente. No todos los ciudadanos somos iguales, unos de primera y otros, como en mi caso, de segunda, con 1 solo voto. Bueno, la postulación de los candidatos también fue una cosa inédita. En las bases comiciales se estableció que los partidos no podían postular candidatos, y los candidatos deberían ser postulados por iniciativa propia, y esos candidatos postulados por iniciativa propia deberían recoger 3% de firmas de la base del registro electoral de su circuito, de su municipio, en el caso que fuesen territoriales, o de sus sectores, en el caso de que fuesen sectoriales. Pero eso lo revisó el Consejo Nacional Electoral en 3 días y no pasó por validación biométrica, como sí ocurrió cuando se estaba promoviendo la realización del referéndum revocatorio presidencial. Y todavía la semana en que se realizaron las elecciones, el Consejo Nacional Electoral estaba cambiando las condiciones de elección de dónde tenían que participar los electores. Se dijo la misma semana de las elecciones que todo elector podía votar en cualquier centro electoral de su municipio, lo cual, por supuesto, deterioraba enormemente o debilitaba enormemente la capacidad de control de que no se produjera voto múltiple, así que un elector no pudiese votar más de una vez. Acompañado esto con la decisión de no utilizar la tinta indeleble en esta oportunidad. Esta es una cosa que siempre se ha dicho, que el sistema electoral venezolano, y nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano hemos compartido eso, que el sistema electoral venezolano efectivamente es un sistema electoral seguro, que funciona bien, pero es seguro y funciona bien siempre y cuando se hagan las auditorías correspondientes. Si no se hacen las auditorías correspondientes, eso claramente deja de ser lo seguro. Lo que el Consejo Nacional Electoral, de alguna manera, a lo largo de muchos años, fue construyendo una confianza
no en el sistema electoral, pero sí en el sistema automatizado de las elecciones, en esta oportunidad claramente echó mucho para atrás en esa confianza. El día de las elecciones no hubo testigos en las mesas de sectores distintos al oficialismo. Y el tiempo que se ha demorado el Consejo Nacional Electoral y la manera como ha hecho la presentación de la publicación de los resultados es también claramente contraria a la idea de una posibilidad de seguridad en los resultados y que se tenga confianza en ellos. Los que han revisado en alguna oportunidad la página, los resultados del Consejo Nacional en la página, han visto que en todas las elecciones, desde el primer boletín, el Consejo Nacional Electoral pone la información discriminada hasta el nivel de mesa. En esta oportunidad, ya llevamos una semana de las elecciones, yo lo revisé esta mañana para estar seguro de que eso no había cambiado, los resultados están presentados por municipio. O sea que no hay ninguna posibilidad de saber en cada mesa cuáles fueron los resultados obtenidos y obviamente eso genera profundas desconfianza. ¿Es creíble este resultado? Bueno, la percepción que tuvimos todos de la jornada del 30 nos decía que había poca afluencia de electores. Hubo algunas evaluaciones con métodos estadísticos que indicaban también que la participación no había sido masiva. Ha habido reclamos no solamente de la oposición, sino también de candidatos que estaban postulados para la Asamblea Nacional Constituyente que se sintieron que fueron relegados o marginados en este proceso. Hubo unas declaraciones en esta misma semana del rector Luis Emilio Rondón señalando una cantidad de irregularidades que allí se habían ocurrido y el formato normal de presentación de los resultados del Consejo Nacional que incorpora a los 5 rectores en esta oportunidad no ocurrió porque el rector Rondón no estaba. Y la guinda de la torta fueron las declaraciones de Antonio Múgica. Antonio Múgica es el director de la empresa Smartmatic, que es, como todos saben, una empresa que se originó en Venezuela, pero que ahora tiene su casa matriz en Londres. Y desde allá de Londres dijo que había habido manipulación en los resultados. Entonces, bueno, todas estas cosas me llevan regreso al título que le puse, es una constitución, una Asamblea Nacional Constituyente excluyente, porque parte del país no está allí. Es una Asamblea Nacional Electoral sectaria, porque aún dentro del mismo oficialismo se privilegian unos sectores por encima de otros. Y por supuesto, por toda esta cantidad de irregularidades que se han cometido, es claramente una Asamblea Nacional ilegítima. Gracias.